agradecer al Todopoderoso que tenemos la oportunidad de relacionarnos con la guianza de lo que Dios ha dicho a través de todas las edades en favor de los seres humanos, porque Él siempre a todos nos ama con una apreciación muy singular. Aprovechando la oportunidad que tenemos todavía hasta este día de extendernos, de expresar, de hablar de las maravillas del Todopoderoso, en esta ocasión sigue saludando. En esta ocasión nos vamos a basar en algo que todo mundo está preocupado por saber, sobre todo en los primeros tiempos. En esta ocasión hablaremos del retorno de Cristo. Él regresará, porque acá anduvo ya. Casi 34 años anduvo acá en la tierra. Y en una edad joven todavía es cuando le sacrifican en una cruz. Pero Él, aún en medio de ese madero, arriba de ese madero, pudo expresar palabras que bendecían a todos los pecadores, a todos los seres humanos, no dejando a ninguno afuera de sus bendiciones cuando Él perdonó la actitud grosera de la humanidad de ese tiempo, que estaban blasfemándole y haciendo toda clase de ofensas en contra de Él. Sin embargo, Él venció la muerte, resucitando al tercer día y andando con los discípulos por 40 días. Sin embargo, en una nube fue levantado al cielo, y ahí, cuando los discípulos estaban viendo que en una nube se iba, de repente algunos ángeles aparecieron diciéndole: ¿qué estáis mirando al cielo? Y ellos dijeron: a Jesús que va en las nubes. Y dijeron aquellos ángeles: siervos del Altísimo, así como la habéis visto ir, cómo se va, así vendrá otra vez. Así que el retorno de Cristo tiene dos facetas. Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 15, 51 al 56. Escuchen lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. San Pablo está recordándole a los corintios que todo lo que se haga en favor de las personas, en bien de los demás,
es como hacérselo a Dios mismo, porque Él lo dijo en el capítulo 25 de San Mateo: por cuanto estuve enfermo en la cárcel y viniste a mí, enfermo y me visitaste, por cuanto a mí por cuanto lo hiciste a todas las personas que estaban en esa situación, a mí lo hiciste. Entonces, en todo esto podemos ver también cómo el apóstol San Pablo es muy explícito al profundizar bastante con respecto a las cosas que sucederían en lo porvenir. Entonces tenemos, por ejemplo, el trasfondo de la carta de San Pablo a Tesalónica, a los tesalonicenses. Por ejemplo, Tesalónica estaba situada como a 160 kilómetros al sureste de Cesarea de Filipos. Era capital, ciudad principal y puerto de la provincia romana de Macedonia. Cuando Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, en su segundo viaje misionero, su fructífero ministerio ahí terminó prematuramente debido a la intensa hostilidad de los judíos en contra de él. Siempre lo andaban persiguiendo. Según el capítulo 17 de los Hechos, miren lo que dice. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, y diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Gloria a Dios. Tuvo una actitud hostil, de manera que no tardó mucho tiempo en la plantación de la iglesia de Tesalónica, por lo cual también después se pasó a Berea, donde en un breve tiempo también plantó otra iglesia. Pero los mismos judíos hostiles después continuaban persiguiéndole. Después se fue a Atenas, Grecia, y envió a Timoteo a Tesalónica para supervisar a la iglesia. Después le trae reporte de la fidelidad de los tesalonicenses, pero con ciertos problemas doctrinales. Siempre aprendieron a esperar en Cristo y estaban preocupados por sus muertos, los que habían muerto entre ellos. Y Pablo les escribe sobre la venida del Señor y les da esta declaración en el capítulo 4 de Segunda de Tesalonicenses. Escuchen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Así que podemos ver que el apóstol está declarándoles: no piensen que los que ya se murieron no van a disfrutar, porque ellos pensaban que el Señor ya iba a venir en esos días. Pero las gentes que se morían dijeron: estos ya no tienen oportunidad de gozarse cuando Cristo venga. Y Pablo les escribe que no lloren por los que han muerto, ni estén tristes, porque ellos sí tienen esperanza. El que no tiene esperanza es el que no ha querido aceptar a Cristo y servir a Dios. Pero los que aceptan a Cristo y buscan la manera de una forma o de otra, seguir esforzándose por mantener su fe en Cristo, entonces les declara, es cuando hace esta declaración: no lloren ustedes como los que no tienen esperanza, porque sabemos que si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces tenemos allí el mismo Señor, el verso 16 y 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Como podemos ver ahí, Él les está consolando, aunque muchos mueren, y si están en Cristo, ellos están seguros porque siempre nos llevan la delantera. Ellos pertenecen a los triunfantes, porque la iglesia se compone de dos grupos: los militantes, que somos nosotros, y los que ya descansan, que mueren en el Señor, se llaman triunfantes, porque ellos ya la hicieron. Así que dice el verbo: seremos arrebatados. Acuérdense que lo correcto es arrebatar, no rapto. La palabra rapto significa robar, y el Señor no viene a robar, Él viene a recoger lo que es suyo, lo que compró con su sangre preciosa. Así que el verbo arrebatar, en su segunda acepción, significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. El diccionario de la Real Lengua Española equivale al vocablo griego harpazo, que traducido es arrebatados. En el capítulo 4, verso 17, miren cómo expresa: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que no olviden esto: no se dice rapto, se dice recogimiento o arrebatamiento, que en el griego es harpazo. Equivale al vocablo griego traducido arrebatados. En este acontecimiento
descrito en este pasaje, en 1 Corintios 15, es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Incluye solo a los fieles de la iglesia de Cristo. En los instantes que preceden al arrebatamiento, cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo. Esa no es la misma resurrección descrita en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos. ¿Qué sucede después de que Cristo vuelva a la tierra? Pues destruye a los malvados y ataca, o más bien ata a Satanás. Vea lo que dice capítulo 19, verso 11. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo estaba escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. También tenemos en el 20, versículo 2. Mire lo que dice. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que cuando Cristo viene, Él es el quinto jinete del Apocalipsis. Es también en los reyes que dio el profeta Daniel. El quinto reino es el bueno y es el eterno. De una piedra que fue cortada no con mano de hombre, vino y destruyó todos los reinos perversos y paganos, todo lo satánico, para establecer un reino maravilloso que durará para siempre. Eso es lo que se le llama el milenio, 1000 años, cuando Cristo reinará sobre toda la tierra, y esto será maravilloso. Imagínense, si acaba el mal, va a estar atado Satanás y sus otros 2 ayudantes serán lanzados al lago de fuego. Entonces, aquí vemos es el quinto jinete del Apocalipsis. Los primeros 4 jinetes, aparece un caballo blanco también haciéndose pasar como que si fuera Cristo, del capítulo 6 del Apocalipsis. Pero el quinto, que está en el capítulo 19, allá
Por ejemplo, dice que nosotros, que los muertos en Cristo resucitan. Primero, por eso, en la segunda faceta de su venida, es cuando viene ya como el quinto jinete del Apocalipsis a atar a Satanás y a lanzar al lago de fuego al falso profeta y a la bestia, mientras que a Satán lo atará por 1000 años. Y esos 1000 años son el reinado de Cristo. ¡Qué maravilloso! Darnos cuenta que el mal ya se le acerca a su final, para que la raza humana disfrute de la tranquilidad con la que Dios la estableció al comienzo en el jardín del Edén, en el paraíso. Así que otra vez viene el propósito de Dios a cumplirse. Por tanto, tengamos confianza y animemos a los que no se han acercado a Dios a que lo hagan, porque viene un tiempo maravilloso para todos los que se acercan al Señor. Así que esta resurrección que sucede en el capítulo 19 y en el capítulo 20 no es la misma donde los muertos en Cristo resucitan. Esos muertos son los que a través de en la gran tribulación pierden la vida porque no se dejan poner la marca de la bestia, sino que permanecen fieles porque ellos son los que van a aceptar a Cristo durante la tribulación y la gran tribulación, que son 7 tiempos, 7 años literales, que se divide en 2 tiempos. El primero, 3,5 años, es tribulación, y los otros 3 años y medio para cumplir los 7, esa es la que se llama la semana número 70 del profeta Daniel. Bendito sea el Señor. Hasta entonces entra en acción la semana número 70. 7 tiempos, 7 años literales. Sin embargo, muchos que aceptan a Cristo por la predicación de los 144,000 que van a ser sellados por el Espíritu de Dios, para que nadie les haga daño y ellos sean los predicadores en ese tiempo difícil. Pero ese tiempo difícil es el del que Dios pone un medio, y es hermosos predicadores ungidos. Ellos son los 144,000 que serán los predicadores en esos 7 tiempos, en esa la semana número 70 de que habló el profeta Daniel. Así que es maravilloso ver que en el libro de Daniel el quinto imperio es el bueno, el duradero para siempre, el reino que no tendrá fin, porque lo de Dios prevalece. Entonces hemos de notar todas estas maravillas que van a acontecer. Entonces, los que mueren ahí, y probablemente los los del Antiguo Testamento también, que no son la iglesia, ellos también resuciten con esos que resucitarán cuando venga Cristo corporalmente, que es en la segunda fase. La primera viene por su iglesia, y cuando la segunda faceta de ese tiempo será cuando viene corporalmente a establecer el orden. Gloria a Dios, y a comenzar el reino milenial, los 1000 años maravillosos. Entonces, los instantes que preceden al arrebatamiento, cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo. Solamente los muertos en Cristo. Esa no es la misma resurrección escrita en el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. Miren lo que dice. Y vi tronos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar.
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es una resurrección de los mártires que reciben a Cristo por el mensaje de los 144,000, que ellos es el tiempo de su ministerio. Cuando esté la trilogía satánica, que es la bestia, el falso profeta y el dragón, o sea, el falso profeta, un líder religioso que va a tratar de unir a todas las religiones en una sola, pero es para que todo ese sistema adoren a la bestia y se dejen poner un sello. Pero el pueblo de Israel, que es el tiempo maravilloso para ellos, Dios levanta en ese tiempo a los 144,000 para que dentro del libro del capítulo 5, allí se desatan 6 sellos. Y es cuando entra el sistema de gobierno satánico por 7 tiempos o años literales. Sin embargo, en ese mismo tiempo Dios levanta a esos predicadores, los 144,000, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel, para que sean los predicadores ungidos y estén consolando y animando a los israelitas, al pueblo de Dios, a que permanezcan y reciban a Cristo. Y aunque como no se dejan marcar, a los que la bestia, o sea el anticristo, logre tratar de marcarlos a fuerzas y muchos que no se dejarán porque ya han recibido a Cristo en ese tiempo, ellos que pierdan su vida van a resucitar juntamente con los del Antiguo Testamento, que no son la iglesia, pero también reinarán en el milenio con Cristo juntamente. Ellos juntamente con los creyentes, porque primero viene por su iglesia en la primera fase. La segunda faceta es cuando Cristo viene con su iglesia para juzgar a las naciones. Bendito sea el Señor. Entonces todo esto es lo que está determinado. En todo esto vemos que esto se refiere a los mártires de la tribulación. Muchos que reciben a Cristo, pues no se dejarán marcar. Preferimos el sello del Espíritu y no la marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 20, verso 6, miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria al Señor. Hemos de ver todas esas maravillas que van a estar aconsejando. Otra vez ve el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Esa resurrección de los mártires en Cristo en el tiempo de la tribulación, naturalmente se unen a nosotros la iglesia, porque cuando Cristo viene con su iglesia, primero viene por la iglesia y luego con su iglesia a juzgar a las naciones, y ahí resucitan todos los que han muerto y que no se dejaron poner el sello de la bestia. Qué maravilloso es todo esto que estamos contemplando. El mismo tiempo en que se levanten los muertos en Cristo,
los creyentes vivos serán transformados. Su cuerpo será revestido de inmortalidad. Mira lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Dios. Así que, tiempo muy breve, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el arrebatamiento. Acuérdense, lo correcto es arrebatamiento. No usen el término rapto, sino arrebatamiento. ¿Qué quiere decir? Llevar velozmente, sacarlos del planeta sin sufrir daño alguno. Así que es maravilloso todo esto que está por suceder. Así que los creyentes resucitados y los transformados serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo en el aire, es decir, en la atmósfera entre la tierra y el cielo. O sea, el primer cielo que se llama atmosférico, el segundo cielo se llama astronómico y el tercer cielo se llama el reino sempiterno de luz, donde vive el Todopoderoso, el gran arquitecto, con 4 géneros, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y cuando la iglesia se va y se termina el sistema donde lo diabólico se va a terminar, entonces seremos el 5º género, que se llamará los redimidos por la sangre de Cristo. ¡Qué maravilloso es todo esto! Así que serán reunidos con Cristo de manera visible. Gloria a Dios. Llevados a la casa del Padre en el cielo. Vean lo que dijo Cristo en el capítulo 14 de San Juan. Capítulo 14 de San Juan, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Así que qué maravilloso, unidos con los seres amados que hayan muerto. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué maravilloso! En que en Dios no hay pérdida, todo es ganancia. Por eso dice que estemos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recordemos esto: todas las personas nacimos para Dios y tenemos como escenario este planeta.
y vinimos a este escenario a desempeñar un papel como seres finitos. La palabra finito significa que tenemos fin. Nuestro humanismo tiene fin, pero lo eterno no tiene fin. Como almas eternas, los seres viviremos por la eternidad. No solo los creyentes, sino también los incrédulos o que rechazaron a Dios siguiendo lo satánico. Porque ellos, según el capítulo 12 del profeta Daniel, está diciendo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra al final serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los individuos nacimos para Dios y Él es nuestro elemento y hay que estar siempre en Él para que nuestra eternidad sea cubierta de dicha y bendiciones para las cuales fuimos creados los seres humanos. El infierno y todas las cosas perversas y feas no fueron hechas para los humanos. Pero si los humanos quieren seguir lo satánico, pues es su determinación. Porque Dios hizo el cielo y el paraíso y va a volver a ser este planeta tan maravilloso. Va a ser restaurado. La palabra restaurar significa volver las cosas a su estado original. Y Dios hará la originalidad con la que fue plantado y hecho todo esto. Lo único que quien va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego, pues es Satanás con su la trilogía satánica, el dragón que es el diablo, la bestia que es el anticristo y el falso profeta, un líder religioso que va a estar unido a lo perverso y que ha hecho comercio con las cosas santas y puro negocio y dinero. En vez de servir a Dios, se sirven de Dios. Pero Dios ha creado lo mejor para los seres humanos, pero seamos avisados y inteligentes, decidiéndonos por los caminos del Señor, porque Él es el que paga bien. Por eso dice San Pablo, cuando escribe a los hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay galardón, hay premio. Para eso nos creó Dios, para darnos recompensas maravillosas. Así que en todo esto vemos toda persecución u opresión que aquí suceden. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10, miren lo que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios. Miren también lo que dice el verso 5. El 5. Dice, 2 Corintios 5, versículos del 2 al 4. Escuchen. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no si quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. San Pablo está diciendo que nuestra vida humana es muy corta aquí y que mientras andamos acá estamos ausentes del Señor. Sin embargo, aceptando a Cristo ya nos va bien. Es cierto, hay carrilla, hay muchas actitudes en contra. Nos menosprecian porque seguimos a Dios. Dicen que eso es para gente que no está muy bien, pero la que está mejor
es la que sirve a Dios. Así que unidos con los seres amados que hayan muerto, un día vamos a estar con el Señor para siempre. Serán apartados de todo sufrimiento, como ya está dicho, de toda persecución y opresión, también de modo de todo dominio de pecado y aún de la muerte. El arrebatamiento nos libra de la ira venidera, es decir, de la gran tribulación. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él nos libra de la ira venidera. Por eso hemos de ver que en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, allí está el Señor tratando con la iglesia. Y la iglesia de todos los tiempos, durante la época de la gracia, que es todavía que estamos en ella, se ha difundido el evangelio y la salvación, y hay quienes con todo el aprecio y el respeto buscamos a Dios, tratando siempre de servirle y de apartarnos de toda especie de mal lo más que podamos. No quiere decir que no comete uno errores o peca, pero por eso San Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que más bien, entre las cosas que el Señor puso como un remedio, contra el pecado, antídoto contra el pecado, es así. Dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese, el que los reconoce y se aparte de ellos, alcanza misericordia. Quiere decir que hay remedio en el Señor, pero hay que utilizarlo. Toda opresión y todo lo que sucede, la esperanza del que el Salvador vendrá a llevar a los creyentes del mundo para que estén siempre en el Señor. Mira el verso 17 de 1 Tesalonicenses 4, escuchen. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Es maravilloso. Estaremos siempre con el Señor. Es la bendita esperanza de todos los redimidos y una importante fuente de consuelo para los creyentes que sufrimos ahora por cualquier razón. Vea lo que dice San Pablo a Tito en el capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Así también San Pablo vuelve pero aquí está diciendo, guardando la esperanza bienaventurada. ¡Qué lindo! Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados, dice San Pablo a Tesalónica. Y también dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. 1 Tesalonicenses 5:10, escuchen. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la esperanza. Por eso es que no hay que revolver, como enseñan algunos, que es menester que la iglesia pase por todas
las lastimaduras del diablo en la tribulación. Pues no, porque hemos de ver que después del capítulo 3 de Apocalipsis ya no aparece la iglesia. Ya lo que aparecen son el reino de Dios, el trono de Dios, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y toda esa maravilla celestial aparece. Y luego el capítulo 5 ya aparece un libro en el que nadie puede abrirlo hasta que fue hallado digno el Verbo de Dios, el Cordero. El que fue inmolado por nosotros fue hallado digno, y él abre el libro, y cuando está abriendo los primeros 6 sellos de ese libro, él mismo le da la entrada a que entre el sistema de la semana quincuagésima de Daniel. Ahí comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis la semana número 70. Esos son los 7 años. Pero allí ya no aparece la iglesia. Esa ya no está. Por eso el Apocalipsis se divide en 3 porciones. Está en el capítulo 1 y verso 19 de Apocalipsis. Dice: ven y te mostraré las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esas. Es lo que viste, lo que es y lo que será después. Esos son las 3 divisiones del Apocalipsis. Por eso cuando el capítulo 6 aparecen las primeras 4 bestias en los sellos primeros que son abiertos, inmediatamente también entra el capítulo 7 antes que se abra el 7º sello, que es hasta el capítulo 8. Y ahí en el capítulo 7 aparecen los 144,000. Ahí aparecerán, porque cuando hay un sistema satánico, Dios le va a dar la oportunidad al pueblo israelita para que escuchen el evangelio por esos predicadores ungidos a nivel mundial, donde quiera, porque Israel está esparcido por toda la tierra. Ellos vienen siendo 1/3 de la raza humana, porque ellos son un tronco, son semitas. Hay semitas de Sem, hay cananeos de Cam, y hay jafetitas de Jafet. Entonces, lo maravilloso en ello, que ellos están por toda la tierra, donde quiera en el mundo, casi como los chinitos. En casi todo el mundo hay colonias chinas. Bueno, pues hay más judíos que chinos, porque son una raza que son 1/3 de la humanidad, los semitas. Bendito sea el Señor. Y por eso va a haber 144 ungidos predicándoles en ese tiempo, porque cuando se suelta el sistema diabólico para que gobierne en la tierra, a la misma vez los predicadores son ungidos para que les prediquen a el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y que esté esparcido en colonias en todo el mundo y en todas las ciudades. Hay colonias hebreas. Entonces el mensaje es para ellos. Dentro de una gran situación fea y satánica, Dios levanta un refugio para ellos, y ellos son los predicadores, los cuales algunos desde 1870 están diciendo que ellos eran, y lo que ya se han pasado los siglos y que eran más de 1 millón. ¿Qué pasó entonces? ¿Quiénes son ustedes? Hacen una revoltura que no saben ya ni con qué responder. Pero las escrituras hablan que esos van a ser ungidos hasta el capítulo 7 de Apocalipsis. Cuando esté la tribulación, comienzan los predicadores a consolar con el mensaje. Por eso muchísimos aceptarán a Cristo en ese tiempo. Gloria a Dios. Y ellos son los que mueren.
en la gran tribulación, que cuando ve muchos que traían palmas en sus manos y cantaban un himno en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice que cantaban un himno, millones de millones, y que decía, ¿y estos quiénes son? Dice, esos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos son los que morirán, porque el anticristo va a estar en una actuación de una carrilla perversa. Así que vamos a ir concluyendo en esta ocasión. Solo son 4, ¿verdad? O 5. Gloria a Dios. Concluimos entonces la parte de la iglesia profesante que deje de abstenerse del mal y sea fiel a Cristo, será dejada. La que deje de ser fiel a Cristo. Y ahí está en el capítulo 25 de San Mateo. También tenemos, además, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor se tarda, San Lucas 12, y comenzare a desesperarse, porque están diciendo que viene y no llega, de repente llegará el Señor. Y esa parte de la iglesia apóstata sujeta a la ira de Dios. Capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles del capítulo 17 Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17 versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Gloria al nombre del Señor. Así que en todo esto vemos que ahí tenemos 2 iglesias. Una que se llama la número 6 y la número 7. Y una significa la iglesia fiel. Y otra, la número 6 y la número 7, la iglesia que va a estar coqueteando con lo diabólico. Porque algunos se desesperan y dicen, al cabo se tarda. Pero en el 25 de San Mateo dice que hay 10 vírgenes. 5 estaban listas y 5 descuidadas. Entonces, después del arrebatamiento viene el día del Señor. Un tiempo que trae angustia e ira a los impíos. Pero quien murió por todos nosotros, mira, Tesalonicenses 5, 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Gloria a Dios. Luego seguirá la segunda etapa de la venida de Cristo, cuando venga a destruir a los impíos y a reinar en la tierra. Y ese será el tiempo del milenio. Terminamos con esta cita bíblica, capítulo 24 de San Mateo. Escuchen. San Mateo capítulo 24 versículos 42 y 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gloria al nombre del Señor. Así que es bien importante darnos cuenta de que Dios ha provisto de todos los mejores recursos y herramientas para que podamos ser vencedores. Nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se denomina el Espíritu de verdad, el Consolador.
Consolador, el Espíritu Santo, capítulo 14, verso 16, escuchen, de San Juan. Capítulo 14. Gloria a Dios. Versículo 16. Dice el Señor que Él rogará al Padre para que nos dé a otro consolador, el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14 versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Tenemos esa palabra, consolador, que según el vocablo griego se escribe parakletos, que literalmente quiere decir alguien llamado al lado para ayudar. Una palabra significativa que puede definir como consolador es fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, abogado y un aliado amigo. Todo eso significa consolador, el Espíritu Santo. Gloria, el mentor que nos ayuda, nos rodea, nos fortalece, nos anima y nos da poder contra toda fuerza del diablo. Tenemos herramientas divinas y recursos de Dios para ser vencedores. Fortalezcámonos en el poder del Espíritu Santo para seguir. Acuérdense el término parakletos en griego, que es ayudador, fortalecedor, protector y mentor y el mejor amigo. Eso es el Espíritu Santo para ayudarnos a ser vencedores, para esperar cualquier día de estos que venga el Señor hasta una altura por su iglesia para que le recibamos allá. Entonces, Dios nos guarde y continuemos firmes en las cosas de Dios. Dios los bendiga y los guarde a todos. Amén.